Hola mis queridos, soy Beatriz y tengo 70 años. Hoy quiero contarles una historia que me cambió la vida para siempre. Una historia sobre mi suegra, una mujer que durante años me hizo la vida imposible con sus amenazas y manipulaciones. Pero al final, la vida me enseñó que a veces las personas más crueles terminan siendo víctimas de su propia maldad. Esta es la historia de cómo mi suegra intentó destruir mi matrimonio y mi tranquilidad con amenazas de herencia, sin saber que ya no tenía nada que amenazar. Si esta historia te parece interesante, por favor suscríbete a mi canal porque tengo muchas más experiencias que compartir contigo. Todo comenzó hace más de 30 años, cuando conocí a mi esposo Roberto en una fiesta en Guadalajara. Yo tenía apenas 25 años y él 28. Roberto era un hombre trabajador, honesto y con grandes sueños de prosperar en Estados Unidos. Nos enamoramos perdidamente y después de 2 años de noviazgo, decidimos casarnos. El problema comenzó desde el día que le dije a Roberto que me quería casar con él. Su madre, doña Carmen, una mujer de 55 años en ese entonces, me recibió con una frialdad que me heló la sangre. Desde el primer momento que pisé su casa, me dejó claro que yo no era suficiente para su hijo. Mija, me dijo con una sonrisa falsa, Roberto es un hombre con mucho potencial. Espero que tú no seas una carga para él. Esas palabras se me quedaron grabadas para siempre. Pero yo estaba tan enamorada que pensé que con el tiempo, doña Carmen llegaría a aceptarme. Nos casamos en 1979 en una ceremonia pequeña en la iglesia de mi pueblo. Doña Carmen asistió, pero durante toda la celebración estuvo con cara de funeral. Cada vez que alguien me felicitaba, ella hacía algún comentario despectivo en voz baja. Pobrecita, no sabe en lo que se está metiendo, o espero que sepa cocinar mejor de lo que se ve. Después de la boda, Roberto y yo nos mudamos a Los Ángeles, California. Él había conseguido trabajo en una compañía de construcción y yo trabajaba limpiando casas. Eran tiempos difíciles, pero éramos felices. Vivíamos en un pequeño apartamento y todos los días soñábamos con tener nuestra propia casa. El problema era que doña Carmen se mudó con nosotros 6 meses después de nuestra boda. Dijo que se sentía sola en México y que necesitaba estar cerca de su único hijo. Roberto, que era un hombre bueno pero demasiado obediente con su madre, accedió inmediatamente. Yo no pude hacer nada para impedirlo. Desde el momento en que doña Carmen llegó a nuestra casa, mi vida se convirtió en un infierno. Criticaba todo lo que yo hacía. Si cocinaba, la comida estaba muy salada o muy simple. Si limpiaba, nunca quedaba lo suficientemente limpio. Si hablaba, hablaba demasiado. Si me quedaba callada, era una antipática. Pero lo peor de todo eran sus amenazas constantes sobre la herencia. Doña Carmen había heredado una pequeña propiedad en Guadalajara de sus padres, y durante años había estado ahorrando dinero. Cada vez que ella y yo teníamos una discusión, que era prácticamente todos los días, ella me decía, Beatriz, espero que sepas que cuando yo me muera, mi Roberto no va a heredar ni un centavo si sigue casado contigo. Al principio, esas amenazas me dolían mucho. No porque me importara el dinero, sino porque era la forma que tenía doña Carmen de decirme que yo no era parte de la familia. Pero con el tiempo, esas amenazas se volvieron cada vez más frecuentes y más elaboradas. Ayer fui con el abogado, me decía mientras tomaba su café en la mesa de mi cocina. Le dije que si Roberto no se divorcia de ti, todo mi dinero va a ir para la iglesia. Ni un peso para ustedes. Y se quedaba ahí, esperando a ver mi reacción. Roberto siempre trataba de defenderme, pero de una manera muy tibia. Ay, mamá, no digas esas cosas, le decía. Pero nunca la enfrentaba de verdad. Nunca le decía que parara de faltarme el respeto o que si no me aceptaba, se fuera de nuestra casa. Eso me dolía mucho. Los años pasaron y nosotros seguimos trabajando duro. Roberto ascendió en la compañía de construcción y eventualmente puso su propio negocio. Yo dejé de limpiar casas y empecé a ayudarlo con la contabilidad y la administración. Éramos un buen equipo, a pesar de tener a doña Carmen como una sombra constante en nuestras vidas. En 1985 tuvimos a nuestro primer hijo, Miguelito. Pensé que tal vez la llegada de un nieto ablandaría el corazón de doña Carmen hacia mí.
me equivoqué completamente. Si algo, empeoró la situación. Ahora no solo me criticaba a mí, sino que también cuestionaba mis métodos de crianza. Beatriz, así no se carga a un bebé, me decía quitándome a Miguel de los brazos. Así no se le da de comer. Esa ropa está muy apretada. ¿Por qué llora tanto? Algo le estás haciendo mal. Y por supuesto, las amenazas de la herencia ahora incluían a mi hijo. Pobrecito mi nieto, decía mientras lo cargaba. Ojalá su mamá no lo arruiné como ha arruinado todo lo demás. Pero no se preocupe, mijito, cuando la abuela se muera, usted va a heredar todo si su papá se casa con una mujer de verdad. Esas palabras me partían el corazón. No tanto por mí, sino por mi hijo. Miguel era apenas un bebé, pero doña Carmen ya estaba sembrando semillas de división en nuestra familia. En 1988 tuvimos a nuestra segunda hija, Sofía. Para ese entonces, Roberto y yo habíamos logrado comprar nuestra primera casa. Era una casa modesta en Isla, pero era nuestra. Doña Carmen, por supuesto, se mudó con nosotros. Esta casa es muy bonita, dijo el día que nos mudamos. Lástima que Beatriz no la va a poder disfrutar por mucho tiempo. Si te está gustando mi historia y quieres saber cómo terminó todo esto, no olvides suscribirte y darle like al video. Créeme que lo que viene es aún más impactante. Para 1992, el negocio de construcción de Roberto estaba prosperando mucho. Habíamos logrado comprar una segunda propiedad, un pequeño edificio de apartamentos que rentábamos. Económicamente estábamos muy bien, pero emocionalmente yo estaba destrozada por los constantes ataques de doña Carmen. Las amenazas de la herencia se habían vuelto cada vez más específicas y crueles. Ayer actualicé mi testamento, me decía mientras desayunábamos. Le dije al abogado que si Roberto sigue casado con esa mujer cuando yo me muera, todo mi dinero va para mis sobrinos en México. Ni un centavo para esta familia. Pero lo que más me dolía era que Roberto nunca me defendía completamente. Sí, le decía a su mamá que no fuera tan dura conmigo, pero nunca le ponía un alto definitivo. Nunca le decía que eligiera entre respetarme o irse de nuestra casa. Un día, en 1995, tuvimos una discusión muy fuerte. Doña Carmen había regañado a Miguel, que ya tenía 10 años, porque derramó un vaso de leche en la mesa. Le gritó tanto que el niño se puso a llorar. Yo no pude aguantar más y le dije que no le gritara a mi hijo. Tu hijo, me gritó. Este niño es mi nieto, y yo lo voy a disciplinar como se me dé la gana. Tú no tienes derecho a decirme cómo tratar a mi familia. Él es mi hijo, le respondí. Y esta es mi casa. Si no te gusta cómo criamos a nuestros hijos, ahí está la puerta. Doña Carmen se puso roja de la ira. ¿Tu casa? ¿Tu casa? Esta casa la pagó mi hijo con su trabajo. Tú no eres nadie aquí. Y cuando yo me muera, te vas a acordar de mí. Roberto no va a heredar ni un peso, y tú te vas a quedar en la calle como la cualquiera que eres. Esa noche lloré como no había llorado en años. Roberto trató de consolarme, pero yo ya estaba cansada. Le dije que tenía que elegir entre su mamá y su esposa, porque yo no podía seguir viviendo así. Beatriz, mi amor, me dijo. Tú sabes que yo te amo a ti y a mis hijos más que a nada en el mundo. Pero mi mamá es una mujer mayor, y no se va a cambiar. Trata de entenderla. Esa respuesta me partió el corazón. Mi propio esposo me estaba pidiendo que aguantara la falta de respeto de su madre porque era mayor. Como si la edad fuera una excusa para ser cruel. El año 1998 fue especialmente difícil. Doña Carmen había desarrollado diabetes y se había vuelto aún más amargada. Culpaba a todo el mundo de su enfermedad, especialmente a mí. Desde que llegué a esta casa no he tenido un día de paz, decía. Esta mujer me ha dado puros corajes, y por eso me enfermé. Sus amenazas de herencia se volvieron aún más frecuentes. Prácticamente todos los días me recordaba que yo no iba a heredar nada, que Roberto no iba a heredar nada, y que mis hijos no iban a heredar nada. Todo mi dinero se va a ir para la iglesia, me decía. Ustedes no van a ver ni un centavo.
pero en el año 2000 pasó algo que cambió todo. Roberto había estado teniendo algunos problemas legales con su negocio. Nada grave, pero había algunas demandas pendientes de clientes que no estaban satisfechos con algunos trabajos. Nuestro abogado nos recomendó que transfiriéramos todas nuestras propiedades a mi nombre para protegerlas de cualquier demanda. Es una práctica común, nos explicó el abogado. Si todas las propiedades están a nombre de la esposa, los acreedores no pueden tocarlas aunque demanden al esposo. Roberto y yo discutimos la decisión por varias semanas. Él estaba nervioso de poner todo a mi nombre. No porque no confiara en mí, sino porque era un cambio muy grande. Pero finalmente decidimos hacerlo. Era la decisión más inteligente para proteger nuestro patrimonio. En marzo del 2001, todas nuestras propiedades fueron transferidas a mi nombre. La casa donde vivíamos, el edificio de apartamentos, y una tercera propiedad que habíamos comprado recientemente. Todo quedó a nombre de Beatriz Hernández de Sánchez. Durante todo este proceso, doña Carmen siguió con sus amenazas de herencia. Espero que no crean que porque ahora tienen más propiedades van a necesitar menos mi dinero, nos decía. Cuando yo me muera, todo mi dinero va para la iglesia. Ustedes no van a heredar nada. Pero lo que doña Carmen no sabía era que nosotros habíamos contratado a un investigador privado para que averiguara exactamente cuánto dinero tenía y dónde lo tenía. Queríamos saber si realmente tenía los recursos para hacer las amenazas que nos hacía. Los resultados de la investigación fueron sorprendentes. Doña Carmen tenía exactamente 3.247 pesos dólares en su cuenta de banco. La propiedad en Guadalajara que supuestamente había heredado de sus padres había sido vendida en 1987 para pagar deudas médicas de ella misma. No tenía inversiones, no tenía joyas de valor, no tenía nada. Durante todos esos años, doña Carmen había estado amenazándonos con una herencia que no existía. Había estado torturándonos psicológicamente con dinero que no tenía. Todo su poder de manipulación estaba basado en una mentira. Roberto y yo decidimos no confrontarla inmediatamente. Queríamos ver hasta dónde llegaba con sus mentiras. Y durante los siguientes 3 años, doña Carmen siguió con sus amenazas, cada vez más elaboradas y crueles. Ayer fui al banco, nos decía. Tengo 200,000 pesos dólares ahorrados, y ni un centavo va a ser para ustedes. O mi primo el abogado me ayudó a hacer un testamento nuevo. Todo mi dinero va para la iglesia de Santa María en Guadalajara. Mientras tanto, nosotros seguíamos prosperando. Para el 2004, teníamos 4 propiedades, un negocio próspero, y habíamos logrado darles a nuestros hijos una educación universitaria. Miguel estudiaba ingeniería y Sofía estudiaba enfermería. Éramos una familia exitosa, a pesar de tener que cargar con doña Carmen y sus constantes amenazas. Si quieres saber cómo enfrenté finalmente a mi suegra y cómo terminó esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Lo que pasó después me cambió la vida para siempre. En el 2005, doña Carmen tuvo un ataque de diabetes muy severo y fue hospitalizada. Los doctores nos dijeron que era muy probable que no sobreviviera. Durante los días que estuvo en el hospital, en lugar de estar preocupada por su salud, ella seguía hablando de su testamento. Roberto, hijo, le decía desde la cama del hospital. Cuando yo me muera, no esperes heredar nada. Todo mi dinero ya está destinado para la iglesia. Tu esposa me ha hecho la vida imposible durante todos estos años, y ahora va a pagar las consecuencias. Yo estaba ahí, escuchando todo. Después de más de 25 años de matrimonio, después de haber cuidado a esta mujer durante su enfermedad, después de haber aguantado sus insultos y sus amenazas, ella seguía tratando de lastimarnos hasta en lo que pensaba que era su lecho de muerte. Pero doña Carmen no se murió. Se recuperó completamente y regresó a nuestra casa más amargada que nunca. Ahora decía que Dios le había dado una segunda oportunidad para asegurarse de que nosotros no heredáramos nada de ella. Dios me salvó para que yo pudiera castigar a esta familia, decía. Especialmente a ti, Beatriz. Tú has sido una maldición en mi vida desde el día que llegaste. Para el 2007, yo ya no podía más. Había aguantado casi 30 años de insultos, amenazas y maltrato psicológico.
Mis hijos ya eran adultos y no necesitaban estar expuestos a esa toxicidad. Miguel ya se había graduado de la universidad y Sofía estaba en su último año de enfermería. Un día, después de que doña Carmen me gritara por algo completamente insignificante, decidí que ya era hora de confrontarla con la verdad. Saqué todos los documentos que el investigador privado había conseguido y los puse sobre la mesa de la cocina. Doña Carmen, le dije con mucha calma. Necesitamos hablar. Ella me miró con su expresión de siempre, llena de desprecio. ¿Ahora qué quieres, Beatriz? ¿Vas a suplicarme que te incluya en mi testamento? No, le dije. Quiero que me expliques algo. Y puse los documentos del banco enfrente de ella. Según estos documentos, usted tiene exactamente 3.247 pesos dólares en su cuenta de banco. ¿Dónde están los 200.000 pesos dólares que siempre dice que tiene? Doña Carmen se puso pálida. Tomó los documentos con manos temblorosas y los leyó una y otra vez. ¿Cómo conseguiste esto?, me preguntó en voz baja. Eso no importa, le dije. Lo que importa es que durante casi 30 años usted me ha estado amenazando con una herencia que no existe. Usted no tiene propiedades, no tiene ahorros, no tiene nada. Todo este tiempo ha estado torturándonos con mentiras. Doña Carmen se quedó callada por unos minutos. Luego, en lugar de disculparse o admitir su error, se puso furiosa. ¿Cómo te atreves a investigarme? ¿Cómo te atreves a espiar mi vida privada? Doña Carmen, le dije, usted ha estado espiarme y torturándome durante 30 años. Creo que tengo derecho a saber si sus amenazas eran reales o no. Pero entonces le dije algo que la dejó completamente callada. Y hay algo más que usted no sabe. Todas las propiedades de esta familia están a mi nombre. La casa donde vivimos, los apartamentos que rentamos, todo. Así que aunque usted tuviera dinero, que no lo tiene, nosotros no lo necesitamos. La cara de doña Carmen cambió completamente. Por primera vez en casi 30 años, se veía pequeña y vulnerable. ¿Cómo que todo está a tu nombre?, me preguntó. Exactamente lo que escuchó, le dije. Por razones legales, Roberto y yo decidimos transferir todas las propiedades a mi nombre. Así que toda su vida ha estado amenazándome con quitarme algo que ni siquiera necesito. Roberto llegó a casa en ese momento y encontró a su mamá llorando en la cocina. ¿Qué pasó?, preguntó. Tu esposa me está humillando, le dijo doña Carmen. Me está diciendo que no tengo dinero y que ustedes no necesitan mi herencia. Roberto me miró con una expresión de sorpresa. Yo le expliqué toda la situación. Le mostré los documentos del investigador privado y le recordé que todas nuestras propiedades estaban a mi nombre. Roberto se quedó callado por un largo rato. Finalmente, Roberto le habló a su mamá. Mamá, le dijo, durante todos estos años tú has estado amenazando a mi esposa con tu herencia. Pero Beatriz tiene razón. Tú no tienes nada que heredar, y nosotros no necesitamos tu dinero. Lo que sí necesitamos es respeto. Doña Carmen se puso a llorar más fuerte. Entonces, ¿para qué me quieren en esta casa?, preguntó. Si no necesitan mi dinero, ¿para qué me aguantan? Por primera vez en mi vida, sentí lástima por ella. Esta mujer había basado toda su identidad en el poder que creía tener sobre nosotros. Había construido su autoestima sobre la capacidad de controlarnos con amenazas. Y ahora se daba cuenta de que nunca había tenido ese poder. Doña Carmen, le dije, nosotros nunca la hemos querido por su dinero. La hemos aguantado durante todos estos años porque es la mamá de Roberto. Pero usted ha hecho todo lo posible para hacer nuestra vida miserable. Ha amenazado, ha insultado, ha tratado de destruir nuestro matrimonio. Y todo por dinero que ni siquiera tiene. Esa noche, doña Carmen se encerró en su cuarto y no salió durante 2 días. Cuando finalmente salió, era una persona completamente diferente. Ya no hacía amenazas sobre herencias. Ya no me insultaba constantemente. De hecho, casi no hablaba. Durante las siguientes semanas, doña Carmen se mantuvo muy callada. Creo que por primera vez en su vida se estaba dando cuenta de todo el daño que había causado.
pero en lugar de disculparse, simplemente se retiró. Ya no participaba en las conversaciones familiares, ya no opinaba sobre cómo criábamos a nuestros hijos, ya no hacía comentarios sobre mi comida o mi limpieza. Al principio, este cambio fue un alivio. Finalmente tenía paz en mi propia casa. Pero después de un tiempo, me empezó a dar tristeza ver a doña Carmen tan derrotada. A pesar de todo lo que me había hecho, era una mujer mayor y era la madre de mi esposo. En el 2008, doña Carmen fue diagnosticada con demencia temprana. Los doctores dijeron que era probable que fuera causada por la diabetes no controlada durante muchos años. Gradualmente, empezó a olvidar cosas. Primero fueron cosas pequeñas, como donde había puesto sus lentes o que había desayunado. Pero poco a poco, empezó a olvidar cosas más importantes. Irónicamente, una de las primeras cosas que olvidó fue toda la historia de las amenazas de herencia. Ya no recordaba que había pasado décadas torturándome con promesas de dejarme sin nada. De hecho, durante sus momentos de lucidez, empezó a tratarme con más respeto del que nunca había mostrado. Beatriz, me dijo un día, gracias por cuidarme. Sé que no siempre he sido fácil de tratar. Esas palabras me sorprendieron tanto que no supe qué responder. Después de 30 años, finalmente escuchaba algo parecido a una disculpa de sus labios. Durante los siguientes 3 años, cuidé a doña Carmen mientras su condición empeoraba. Roberto y yo contratamos enfermeras para que la ayudaran durante el día, pero yo me encargaba de ella durante las noches y los fines de semana. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotras, era mi responsabilidad cuidarla. La demencia tiene una forma extraña de cambiar a las personas. Doña Carmen, que había sido tan cruel y manipuladora durante décadas, se volvió casi infantil. Dependía completamente de mí para todo, y por primera vez en su vida, me trataba con gratitud y cariño. Beatriz, eres tan buena conmigo, me decía mientras la ayudaba a comer. No sé qué haría sin ti. Era como si fuera una persona completamente diferente. Doña Carmen murió en enero del 2011, a los 87 años. Murió en casa, rodeada de su familia. Sus últimas palabras fueron para mí, gracias, Beatriz, por todo lo que has hecho por mí. Después del funeral, fuimos a la oficina del abogado para leer el testamento de doña Carmen. Roberto y yo sabíamos que no había mucho que heredar, pero queríamos cumplir con todos los requisitos legales. El abogado, un hombre mayor que había conocido a doña Carmen durante muchos años, nos leyó el testamento. Efectivamente, doña Carmen había dejado todo su patrimonio a la iglesia de Santa María en Guadalajara, tal como había amenazado durante tantos años. Pero cuando el abogado terminó de leer, sonrió y nos miró. Debo informarles, dijo, que el patrimonio total de doña Carmen asciende a 3.247 pesos dólares, que está en su cuenta de banco, más algunos objetos personales sin valor monetario significativo. Roberto y yo nos miramos y no pudimos evitar sonreír. Después de décadas de amenazas sobre dejar todo su dinero a la iglesia, doña Carmen efectivamente había cumplido su promesa. Los 3.247 pesos dólares fueron donados a la iglesia de Santa María, tal como ella había querido. Pero la historia no termina ahí. Unas semanas después del funeral, recibimos una llamada del padre Miguel, el sacerdote de la iglesia de Santa María en Guadalajara. Nos dijo que había recibido la donación de doña Carmen, pero que él sabía que ella había vivido con nosotros durante muchos años. Sabemos que doña Carmen pudo ser difícil, nos dijo el padre Miguel. Pero también sabemos que ustedes la cuidaron hasta el final. Como gesto de gratitud, queremos regresarles la mitad de la donación. Roberto quiso rechazar el dinero, pero yo le dije que lo aceptáramos. No porque necesitáramos los 1.623 pesos dólares, sino porque era un gesto de reconocimiento por todos los años que habíamos cuidado a doña Carmen. Hoy, más de 10 años después de la muerte de doña Carmen, puedo decir que finalmente encontré la paz. Durante décadas viví con la ansiedad constante de las amenazas de mi suegra, sin saber que todo era una mentira. Viví con miedo de perder una herencia que nunca existió, mientras que en realidad, mi esposo y yo habíamos construido nuestro propio patrimonio. Mis hijos, Miguel y Sofía, ahora son adultos exitosos con sus propias familias.
Miguel es un ingeniero próspero y Sofía es supervisora de enfermería en un hospital grande. Ninguno de los dos necesita herencias de nadie, porque Roberto y yo les enseñamos a trabajar duro y a ser independientes. Roberto y yo seguimos casados después de más de 40 años. Nuestro matrimonio sobrevivió a las constantes amenazas y manipulaciones de doña Carmen, y ahora es más fuerte que nunca. Tenemos 5 nietos que nos llenan de alegría, y ninguno de ellos tuvo que conocer a la versión cruel de su bisabuela. Si me preguntan si perdono a doña Carmen, la respuesta es complicada. Entiendo que ella era una mujer insegura que usaba las amenazas para sentirse poderosa. Entiendo que probablemente tenía miedo de ser abandonada o ignorada. Pero también entiendo el daño que causó durante décadas. Lo que sí sé es que su historia me enseñó algo muy importante. El poder real no viene de las amenazas o las manipulaciones. El poder real viene del trabajo duro, de la honestidad, y de construir relaciones basadas en el respeto mutuo. Doña Carmen pensó que tenía poder sobre nosotros porque creía que controlaba nuestra futura herencia. Pero la realidad era que nosotros ya habíamos construido nuestro propio futuro. Mientras ella gastaba su energía en amenazas vacías, nosotros estábamos construyendo un patrimonio real. La ironía de toda esta historia es que doña Carmen consiguió exactamente lo que quería. Ella quería que su dinero fuera para la iglesia en lugar de para nosotros, y eso fue exactamente lo que pasó. Pero lo que no se dio cuenta es que nunca tuvimos la intención de depender de su dinero. Desde el principio, Roberto y yo estábamos construyendo nuestro propio camino. Hoy vivo en la misma casa que compré con Roberto hace tantos años. Es una casa pagada, a mi nombre, llena de recuerdos felices con mis hijos y nietos. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que todas las amenazas de doña Carmen fueron como ruido de fondo en una vida que de todas formas íbamos a construir nosotros mismos. A todas las mujeres que me están escuchando y que tal vez están pasando por situaciones similares, quiero decirles algo: no dejen que nadie las controle con amenazas de dinero. Construyan su propia seguridad financiera. Trabajen duro, ahorren, inviertan, y no dependan de herencias que tal vez nunca lleguen. Y a las suegras que me están escuchando, les digo, el amor no se compra con amenazas de herencia. Si quieren ser parte de la vida de sus hijos y nietos, traten a sus nueras con respeto. El dinero se acaba, pero las relaciones familiares pueden durar para siempre si se construyen sobre bases sólidas. La historia de doña Carmen es una lección sobre el poder de las mentiras y cómo pueden destruir relaciones durante décadas. Pero también es una historia sobre la resistencia, sobre cómo el amor verdadero puede sobrevivir a años de manipulación y amenazas. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha enseñado algo, o si simplemente te ha entretenido, por favor suscríbete a mi canal, dale like a este video, y compártelo con alguien que creas que necesite escuchar esta historia. También me encantaría leer tus comentarios sobre tus propias experiencias con suegras difíciles o situaciones familiares complicadas. Recuerda que cada historia tiene múltiples perspectivas, y que a veces las personas más crueles son también las más inseguras. Pero eso no significa que tengamos que aguantar el maltrato. Podemos tener compasión por las personas que nos lastiman sin permitir que sigan lastimándonos. Gracias por escuchar mi historia, y recuerda, tu valor no depende de lo que otros piensen de ti o de lo que otros puedan darte. Tu valor viene de quién eres y de lo que construyes con tus propias manos y tu propio corazón. Hasta la próxima, y que Dios los bendiga a todos.